Marce, adelante. Gracias, Gonzalo, y precisamente consultamos con el doctor Varela Yauna por ejercicio y su idoneidad. ¿Qué mirada nos puede aportar sobre esta decisión de Legarreta en Paso de los Libres? Doctor, bueno, muchas gracias por la deferencia. ¿Qué análisis se puede hacer? No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, en principio, como hablando un poquito ayer con Pilar, le decía, es muy difícil opinar a la distancia, más allá de que uno haya leído el fallo, de situaciones sobre estas que afectan a niños, que afectaron a una joven mamá, que resultó víctima que estaba en una situación de vulnerabilidad extrema. Tengamos en cuenta que había resultado víctima también de un abuso sexual cuando era aún más joven y había tenido ya un bebé de fruto de esa relación violenta. Entonces hay un cúmulo de factores y de cuestiones que terminan en esta resolución inédita, como es conceder la adopción, la guarda con fines de adopción de una persona por nacer, ¿cierto? Esto es lo que es conocido como la adopción prenatal, sobre respecto de los cuales incluso existen proyectos para volver a modificar la ley de adopción e fijarlo como norma o como regla, lo cual yo creo que estamos ante un caso excepcionalísimo el que ha resuelto la jueza de Paso de los Libres, donde debe haber tenido en cuenta, supongo yo, más allá de fundamentalmente el interés del niño, que es el principio rector que a todos los jueces que estamos en esta problemática de niños, de chicos en situación de vulnerabilidad y en una adopción, como termina este caso, lo hacemos a diario. Vuelvo a repetir que resulta muy difícil opinar concretamente sobre el caso, porque hay cosas que un expediente o una resolución judicial no refleja, que son las vivencias, las percepciones directas que quienes han intervenido en este caso, ya sea la jueza, su equipo de trabajo, sus peritos, sus profesionales, todo el abordaje interdisciplinario que eso lo han receptado y han considerado que esta decisión era, en el caso concreto, la más adecuada. Ahora bien, yo creo que, vuelvo a repetir, es una situación excepcionalísima y así como lo refiere también consultada al respecto una jueza de familia de la localidad de Esquel, no puede ser la regla este tema de la adopción prenatal, o sea, porque sería una institución donde sería una cuestión ya, si se quiere, peligrosa, como lo refiere ese, porque en principio la adopción es un derecho de la persona nacida, ¿cierto? Y existe en este caso también la posibilidad de la progenitora de arrepentirse, porque para que tenga validez hoy por nuestra normativa, para que pueda una persona desentenderse de su niño y conceder o decir que quiere darlo en guarda con fines de posterior adopción, tienen que haber pasado 45 días posteriores al alumbramiento. O sea que en el tribunal nuestro hemos tenido casos similares de mamás, no producto, vuelvo a repetir, este es un caso muy puntual, muy particular por las circunstancias de extrema vulnerabilidad que ya venía sufriendo esta joven mamá y que desembocaron en este nuevo abuso sexual del cual se trata el caso, ¿cierto? Nosotros hemos tenido otro tipo de casos donde mamás han manifestado, lo han expresado en primera instancia ante el organismo administrativo, que es el que tiene la competencia originaria, de acuerdo a nuestra legislación, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, su voluntad de desprendimiento definitivo de un bebé por nacer. Ha recibido toda la contención, el abordaje y demás, y una vez producido el alumbramiento es donde ya con la intervención del tribunal se ha recurrido, obviamente, y ratificado esa decisión por parte de la mamá y con la intervención de todos los actores necesarios en el proceso de niñez, y luego de esa ratificación, la entrega en guarda con fines de adopción de ese bebé ya nacido a una persona a quien le correspondía dentro de lo que es el registro único de adopción, ¿cierto? Compañero, tiene la posibilidad de dialogar con el doctor Varela Yauna. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Gonzalo lo saluda. Gracias por atendernos. Hola, Gonzalo, buen día. Consulta, ¿por qué el carácter de excepcional? ¿Cuál sería el riesgo, digamos, si esto se convierte en una norma?
Sí, el tema es que de convertirse en una norma, o sea, esto implicaría una modificación integral porque estamos hablando de que sí o sí hoy por hoy, tras transcurrir la influencia del estado puerperal, pueda disponer una madre puede decidir o entregar ese niño en guarda con fines de posterior adopción. O sea, yo creo que de convertirse esto en norma o en regla general podría dar lugar a muchas situaciones por allí que estén reñidas con cuestiones que no son las que corresponden de acuerdo a todo lo que es necesario desde la absoluta transparencia, ética y todos los demás valores que debemos tener en cuenta y fundamentalmente el interés superior del niño. Claro. Sin perjuicio de ello, hay en todo lo que es el derecho de familia una dinámica permanente de adaptarnos a situaciones que tienen que ir contemplándose. Y creo que, como lo manifesté hace un rato, nunca tenemos dos casos que sean exactamente iguales. O sea, tal es así que hoy por hoy también tenemos una legislación vigente que nos dice que las guardas de hecho no pueden ser antecedente de una adopción. O sea, y que el juez debería, en casos concretos que llegan a su conocimiento de personas que tengan una guarda de hecho de un niño, proceder a su retiro para disponer eventualmente de su guarda con fines de posterior adopción a alguien que esté inscripto en el registro. Tal es así que existen numerosos fallos donde se ha declarado ya la inaplicabilidad de esa norma, porque obviamente lo que se contempla es el interés superior del niño, y cuando hay una relación ya consolidada, un vínculo consolidado entre un niño y esa familia, debe prevalecer, como siempre, el interés del niño y no el interés de los adultos que pueden estar vinculados en el proceso, ¿cierto? Claro. Doctor Varela Geuna, Fernanda lo saluda, buen día. Sí, buen día. Bueno, decía usted recién, no hay dos casos iguales, hay que estudiarlos a todos. La realidad de cada caso interpela constantemente al Poder Judicial, hasta a los médicos. También este caso tiene previo una solicitud de aborto de la niña que después dio marcha atrás en esa decisión. ¿Cómo se trabaja de esta manera en la que cada caso, hasta nosotros desde nuestro trabajo, a veces tenemos que ponernos a leer, a ver cada caso para poder comunicarlo de una manera más fiel a la realidad posible? Así es. Y como bien vos dijiste, existe un principio fundamental también que es trascendente en el derecho de familia, que es el principio de realidad. O sea, tener en cuenta el interés superior del niño en el momento que se toma una decisión. Por eso es lo que yo decía, con relación, o sea, como que parecen válidas muchas de las críticas que la jueza de familia de Esquel le hace a este fallo de la jueza de Paso de los Libres, en cuanto a decir por qué se adelanta y produce esta resolución previo al nacimiento, porque tal vez hubiera sido una resolución que no hubiera tenido ningún sentido si, por ejemplo, el bebé no nacía con vida, o bien con esta posibilidad que tiene esa mamá de el consentimiento de arrepentirse. Por ello, es cierto que, como te decía, nosotros hemos tomado decisiones o en casos similares, no producto o víctimas de un abuso sexual como resultó esta joven mamá, pero sí decisiones una vez producido el alumbramiento y conforme lo que marca la ley. Si bien es cierto también que no se compadecen muchas veces estas cuestiones legales con cuestiones que te ilustra la psicología infantil, porque por ejemplo en este caso lo que uno ve de positivo, que acá se produjo un paso directo siempre y cuando no se vaya a producir un arrepentimiento de esa mamá, un paso directo de ese bebé, de ese recién nacido, inmediatamente ya a un ahijamiento definitivo en una familia que van a ser sus papás. No, mientras que en otros casos lo que se hace cuando una vez producido el nacimiento es el paso de ese niño por una de las llamadas familias de acogimiento hasta que se dispone el ahijamiento definitivo en una familia del registro de adopción. Que vuelvo a esto de la psicología, que la mayoría de los psicólogos especialistas en esto te dicen que aunque el bebé tenga días, tenga meses, lo ideal es que ya es su desarrollo
en una familia. ¿Te imaginas los informes o lo que tenemos con relación a aquellos otros casos que tienen algunas circunstancias o algunas idas y vueltas desde lo judicial por situaciones de mamás abandónicas y de decisiones de resoluciones de declaraciones de desamparo con fines de disponiéndose también la guarda con fines de posterior adopción, pero que después son apeladas por una de las partes, y mientras tanto transcurre un tiempo en el cual el niño permanece en una familia de acogimiento hasta que se resuelve en definitiva su situación legal. Tiempos que no se recuperan vuelvo a repetir, desde uno que tiene contacto permanente con profesionales que trabajan en esto. Por eso es que muchas veces no se compadecen para nada estos tiempos legales con esa situación de un niño, ¿cierto? Que debe resolverse lo más rápidamente posible su situación definitiva. O sea, ese ahijamiento en una familia definitiva, que es lo que ha producido este fallo de esta jueza antes del nacimiento, o sea, esto que sería conocido como adopción prenatal, el aspecto positivo que tiene es ese, el tránsito inmediato a su familia definitiva, ¿cierto? José, buen día. Javier Albarracín te saluda. Brevemente, sí, hola, Javier. Y en líneas generales, al margen de este caso puntual, tenés una vida en la justicia y bueno, trabajando en el fuero. ¿Cuánto más se ha agravado la situación de un tiempo a esta parte si tenés que, bueno, comparar lo que era, no sé, hace 10 años atrás al hoy, por ejemplo, digo, en estas situaciones? ¿Cuánto ha avanzado el derecho también? ¿Qué óptica se tiene al respecto? Sí, sin lugar a dudas, o sea, ha sido avanzado, hablamos de desde el punto de vista de la justicia. Se ha avanzado en cuanto a la creación de tribunales específicos, de lo que se ha cambiado este paradigma legal de antes existían los viejos juzgados de menores, del sistema del patronato, de que esto que intervenía la justicia inicialmente ante una situación de vulnerabilidad en la que se podía encontrar un niño, y que hoy es el Estado, a través de estos organismos provinciales como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quien tiene la competencia originaria para tratar de hacer cesar esa situación de vulnerabilidad, para tratar que un niño permanezca y se desarrolle sanamente en el seno de su familia biológica, y ya como medida excepcional o en la última instancia la intervención de la justicia cuando han fracasado esas intervenciones para poder preservar en el niño en el seno de su familia, ¿cierto? Sin lugar a dudas, la situación económica, social y demás hace que fundamentalmente lo vemos también, ni que hablar en el fuero de violencia, que también es otra materia de mi competencia, tanto la violencia familiar como la de género, donde los casos se ha ido creciendo y estadísticamente los casos son muchos más. Pero también, ya que hablábamos de estos organismos de protección y demás, creo que es una deuda del Estado en cuanto a que, como garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el fortalecimiento de esos organismos tan trascendentes, de esos organismos técnicos tan trascendentes, tan importantes, con los recursos humanos fundamentalmente comprometidos y jerarquizados para intervenir inicialmente, estar en la trinchera en esta materia y evitar que haya casos que lleguen a una situación de mayor gravedad, poder atenderlos en el momento o antes, o hacer lo que verdaderamente es prevención, evitar que se lleguen a situaciones límites, o evitar, como en el caso de esta joven mamá de la que estamos hablando, por este caso de la adopción prenatal, que había sufrido, por ejemplo, ya un abuso sexual teniendo 13 años, y sin embargo esa situación de vulnerabilidad siguió y volvió a ser víctima otra vez del mismo delito y trajo como consecuencia esta resolución de la jueza, ¿no? O sea que ahí es donde debemos estar, creo que las políticas sociales, las políticas públicas y el fortalecimiento, vuelvo a repetir, de estos organismos encargados de la protección y garantizar los derechos de los niños. Bien, doctor Varela Geruna, como siempre, muchísimas gracias, ha sido muy amable por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Marce.